San Mateo 21. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Vayan a la población que tienen enfrente, y enseguida encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una burra. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito, y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban: ¿Quién es este? Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el área del templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas y les dijo: Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se acercaron a él ciegos y cojos en el templo, y él los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el área del templo, se indignaron. ¿Oyes lo que están diciendo esos niños? Sí. ¿No han leído nunca? De labios de los pequeños y de los niños de pecho has dispuesto la alabanza. Entonces los dejó y salió de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero solo encontró hojas y le dijo: Nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto y preguntaron: ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto? Les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo podrán hacer lo de la higuera, sino que podrán decirle a esta montaña: quítate de ahí y arrójate al mar. Y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Jesús entró en los atrios del templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y dijeron: Si respondemos del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos afirman que Juan era profeta. Entonces les respondieron a Jesús: No lo sabemos. Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece? Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No iré, contestó. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le dijo lo mismo. Este contestó: Iré, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero. Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas están entrando antes que ustedes en el reino de Dios. Porque Juan vino a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron.
Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó en él un lagar y construyó una torre para vigilarlo todo. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir su parte. Los labradores agarraron a sus siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos, más que la primera vez, y los labradores los trataron de la misma manera. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero. Vamos, matémoslo y tomemos su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable y arrendará el viñedo a otros labradores que le den su parte cuando llegue el tiempo de la cosecha. ¿No han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular. El Señor es quien lo ha hecho y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca el fruto del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, pero aquel sobre quien ella caiga será pulverizado. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban el modo de arrestarlo, pero temían a la multitud porque el pueblo afirmaba que era profeta.